compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo te voy a dar realmente cuáles son las claves para que consigas unos bíceps enormes, para que consigas el máximo potencial de hipertrofia muscular en los bíceps. Es un vídeo en el cual vamos a comentar bastantes claves muy importantes basadas en la ciencia, pero sobre todo quiero resaltar que en este link de aquí tenéis el canal secundario de Power Explosive Team, y en este canal subiremos la rutina específica formada por todos los consejos que haremos en este vídeo. Te recomiendo que te suscribas, te recomiendo que te quedes por ahí, porque pronto subiremos ese vídeo a ese canal. Así que sin más, esperemos que este vídeo os guste, si así es, hacemos vuestra manita arriba y vamos a ello. Bien, compañeros, tenemos que entender que cuando trabajamos los bíceps, en realidad con cualquier ejercicio, ya sea un curl, ya sea un curl de araña, en fin, con cualquier ejercicio, las dos cabezas, tanto la corta como la larga, se van a estimular. Bien, ahora, en función de la prioridad que queramos darle a una u a otra, podemos trabajar de distintas maneras. Bien, para entender cómo tenemos que trabajar más la cabeza larga del bíceps o la cabeza corta del bíceps, vamos a atender a un concepto que lo mismo algunos conocéis o lo mismo no, y se llama insuficiencia activa. Bien, cuando hablamos del concepto de insuficiencia activa, a lo que hacemos referencia es que cuando tenemos un músculo que es biarticular, es decir, un músculo que va de una articulación a otra, ya sea por ejemplo el bíceps o ya sea por ejemplo el recto femoral del cuádriceps, bien, si intentamos hacer las dos funciones a la vez que este músculo está preparado para realizar, se genera menos fuerza que si únicamente hacemos una de ellas. Os pongo un ejemplo que va a quedar muy claro. Bien, si hablamos del recto femoral, sabemos que hace dos funciones. En primer lugar, flexionar la cadera, es decir, elevar la rodilla hacia arriba para que nos entendamos, y en segundo lugar, extender la rodilla, es decir, hacer el gesto de extensión de cuádriceps. Vale, si nosotros mantenemos la cadera neutra, somos capaces de hacer mucha más fuerza en la extensión de rodilla. Sin embargo, si nosotros flexionamos la cadera o elevamos la pierna, generamos mucha menos fuerza en esta extensión de rodilla. Y esto es lo que vamos a intentar trasladar a los bíceps. Bien, tenemos que entender que si nosotros queremos focalizar específicamente en la cabeza corta del bíceps, es una opción más inteligente que mantengamos el hombro en flexión y mantengamos este acortamiento a nivel de codo. ¿Por qué? Porque tenemos una contracción arriba y una contracción abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que de esta forma le damos menos prioridad a la cabeza larga del bíceps. ¿Y cómo tenemos que hacer para darle esta prioridad? Lo que habría que hacer es mantener el hombro en extensión, es decir, generamos más tensión aquí arriba y producimos el acortamiento aquí abajo. De esta forma estamos priorizando más en la cabeza larga del bíceps. Bien, por otro lado, como ya dije en otros vídeos, si lo que queremos es estimular al máximo el coracobrachial, se consigue más activación si realizamos esta flexión del hombro al final del recorrido. Entonces la cuestión es, que es un punto bastante importante, alternar un gesto respecto al otro y conseguir la máxima estimulación. Bien, vamos a entender rápidamente con un ejercicio de ejemplo cómo potenciar la cabeza corta de forma más concreta o cómo potenciar la cabeza larga. Por ejemplo, para potenciar la cabeza corta, lo que haremos será hacer un curl de bíceps, pero favoreciendo ese adelantamiento de hombro al final del rango de recorrido. Y sin embargo, si queremos potenciar la cabeza larga, lo que haremos será mantener el hombro en extensión, mantener el hombro siempre atrás, aquí. Bien, compañeros, cuando queremos ganar más muscular, ya sea en el bíceps o en cualquier otro grupo muscular, sabemos que hay ciertas variables que son muy importantes. Por ejemplo, la intensidad, el volumen, la frecuencia. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado hablar sobre ellas. Bien, ¿cuál es el problema? Que muchas veces le damos una prioridad absoluta a estas variables y no tenemos en cuenta otras que también son muy importantes. Por ejemplo, la variabilidad en cuanto a los ejercicios que estamos haciendo. Por ejemplo, muchos de vosotros me decís, oye David, pero con las dominadas, ¿puedo sacar unos bíceps grandes? La respuesta obviamente es sí. De hecho, ya he hecho otros vídeos en los que se ha visto que la activación muscular cuando hacemos dominadas es igual o mayor que la que conseguimos cuando hacemos otros ejercicios como el curl de bíceps. La cuestión es que aquí tenemos un problema. Y es que claro, si tú dedicas todo el volumen de trabajo que haces a la semana únicamente a hacer dominadas, efectivamente conseguirás buenos bíceps, pero no estás tocando los bíceps en todas las posibilidades en cuanto al desarrollo muscular que estos pueden tener. Únicamente lo estás trabajando de una forma muy concreta y muy específica. Esto no solamente es lo que lo diga yo, hay muchas publicaciones, por ejemplo, vamos a dejar aquí abajo unas cuantas, como se vio en el trabajo de Fonseca y colaboradores del 2014, básicamente compararon el desarrollo en cuanto a hipertrofia muscular en un grupo que únicamente hacía un ejercicio y otro grupo que además trabajaba con otros ejercicios complementarios. ¿Qué es lo que se vio? Que efectivamente el grupo que trabajaba con un ejercicio básico conseguía una gran hipertrofia muscular, pero además los que lo complementaban con otros ejercicios conseguían mayor grado de hipertrofia. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que las dominadas son muy buen ejercicio, pero con este vídeo vamos a ver cómo sacar el máximo potencial desde todos los puntos de vista posibles. Otra pregunta que todos nos hemos hecho o deberíamos hacernos es si realmente podemos conseguir más hipertrofia muscular en unas zonas, en unas regiones u otras a nivel muscular.
Bien, tenemos que entender que sí se puede, es lo que se llama la teoría de la partición muscular. Bien, básicamente esta teoría de la partición muscular lo que viene a decir es que las fibras en distintas regiones a nivel muscular pueden estar inervadas por distintas motoneuronas. ¿Qué implica esto? Pues que en función de la tarea específica que hagamos, se estimularán más unas zonas u otras a nivel muscular y por tanto podrán ganar más hipertrofia. Por ejemplo, vamos a poner un caso de la cabeza larga del bíceps, es el músculo que estamos trabajando ahora mismo, lo que queremos enseñar en este vídeo. Bien, la cabeza larga del bíceps se estimula sobre todo en la parte lateral cuando realizamos una flexión del codo. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esta flexión del codo y lo que hacemos es supinar la mano o hacer que ésta mire hacia arriba? Lo que implica es que principalmente se estimulan en mayor medida las fibras internas de esta cabeza larga del bíceps. Sin embargo, si lo que hacemos es empezar con la mano neutra y poco a poco vamos supinando este codo, conseguimos que se estimule más esta zona central de la cabeza larga del bíceps. Por supuesto, como hemos comentado anteriormente, si además mantenemos el hombro en extensión, lo que conseguimos es mayor activación porque se puede generar más fuerza. Bien, no vamos a meternos con conceptos físicos porque creo que no son importantes, como por ejemplo el torque, el brazo de palanca, el momento interno, el momento externo. Vamos a olvidarnos, pero que sepamos que lo que voy a explicar viene un poquito por esa línea. Bien, tenemos que entender que cuando hacemos un curl de bíceps, por ejemplo con 20 kilos, estos 20 kilos, aunque siempre son 20 kilos, realmente nos suponen distinto esfuerzo en función del rango de recorrido en el cual nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, en un curl de bíceps con mancuerna, en este momento inicial no nos cuesta mucho, en este momento central es cuanto más nos cuesta y después nos vuelve a costar menos de nuevo. Bien, tenemos que entender que dentro de este rango de recorrido y en función del ejercicio, la zona que más cuesta es la que consigue más actividad muscular. Y esta zona que más cuesta se puede encontrar en la parte de abajo, por ejemplo cuando hacemos un curl predicador, en la parte central, por ejemplo cuando hacemos un curl de bíceps con mancuernas, o en la parte final, como por ejemplo cuando hacemos un curl araña. Bien, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo no es simplemente centrarnos en picos de activación que se encuentran siempre en el mismo sitio. Por ejemplo, un curl de bíceps. Si hacemos un curl de bíceps, siempre estaremos trabajando principalmente en la zona que más cuesta en la parte central, pero no en el resto del recorrido con la máxima activación. Nuestro objetivo será seleccionar aquellos ejercicios que nos permitan variabilidad en las distintas zonas que más cuestan y en consecuencia potenciar al máximo. Bien, vamos a poner ejemplos que podemos considerar como efectivos y ejemplos que no son tan efectivos. Vamos a empezar por este último punto. Imaginemos una persona que quiere estimular sus bíceps. Vamos a ver qué es lo que haría en su día a día. Punto número 1. Hace dominadas supinas. Perfecto. Un ejercicio que favorece la tensión mecánica y en el cual principalmente estamos estimulando la parte central de este rango de recorrido. Es decir, la parte media en este rango de recorrido. Ejercicio número 2. Haría, por ejemplo, curl con barra. Otro ejercicio en la que la zona que más cuesta es exactamente la parte central de este gesto. Punto número 3, por ejemplo, curl con mancuerna, exactamente lo mismo, esa parte central. Y punto número 4, por ejemplo, curl concentrado con mancuerna, que de nuevo es exactamente lo mismo. Hemos hecho 4 ejercicios, pero realmente estamos estimulando exactamente la misma parte y esto es lo que no es tan efectivo. ¿Qué alternativa sí sería efectiva? Por ejemplo, haríamos dominadas supinas, estaríamos trabajando esa parte central, añadiríamos un curl, por ejemplo Scott, en el cual principalmente estamos trabajando la parte inicial de este rango de recorrido, meteríamos por ejemplo un curl en banco inclinado y meteríamos por ejemplo un curl araña. Estamos trabajando la parte inicial, la parte media y la parte final con una combinación adecuada de ejercicios para bíceps. Bien, anteriormente hemos comentado que algunos ejercicios como por ejemplo el curl araña son muy interesantes para potenciar específicamente la parte final de este rango de recorrido. ¿Cuál es el problema? Que en este ejercicio no está muy marcada, no está muy diferenciada la parte media de la parte final, y esto lo podemos solventar con resistencias variables. ¿Qué son las resistencias variables? Trabajo con bandas elásticas. ¿Por qué? Hemos comentado antes que, claro, cuando tenemos un curl de bíceps, 20 kilos son 20 kilos, aquí y aquí. Pero en función de la zona en la que estamos pasando con esos 20 kilos, nos cuesta de forma distinta. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con bandas elásticas? Que claro, 20 kilos al principio son 20 kilos, pero cuando llegamos a la zona final, 20 kilos ya no son 20 kilos, porque estamos sumando todo ese trabajo elástico que almacenan estas gomas de resistencia. ¿Qué es lo que implica esto? Que podemos potenciar de una forma espectacular esa parte final del rango de recorrido. Por ejemplo, un curl con barra con bandas elásticas, un curl araña con bandas elásticas, y de esta forma, pues como decimos, potenciamos mucho más esta zona. Bien, todos debemos saber que hay 3 variables que son muy importantes para ganar hipertrofia muscular. Son, en primer lugar, la tensión mecánica,
que está vinculado con la intensidad o con la carga con la cual trabajamos. En segundo lugar, el estrés metabólico, que está más vinculado con el conjunto de repeticiones. Y en tercer lugar, el daño muscular. Vamos a ver qué ejercicios seleccionar para potenciar cada una de estas variables y en consecuencia conseguir la máxima hipertrofia. Punto número 1. ¿Qué ejercicios podemos utilizar para potenciar al máximo la tensión mecánica? Bien, tenemos que entender que el bíceps genera más fuerza justamente en la parte central del recorrido. Esto está vinculado con la curva de longitud-tensión. No muy importante, pero conviene mencionarlo. Bien, en base a ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar ejercicios que nos permitan aplicar la máxima fuerza justamente en esa zona de recorrido. ¿Cuáles son los mejores? 1. Dominadas y 2. Curl de bíceps con barra. Por ejemplo, seleccionar estos dos ejercicios con un rango de entre 3 y 12 repeticiones puede ser una muy buena idea. Ejercicios pesados y principalmente centrados en mejorar en cuanto a las cargas que estamos usando. Segundo punto muy importante, ¿cómo podemos potenciar este estrés metabólico? Bien, básicamente hemos dicho antes que el estrés metabólico está directamente vinculado con el conjunto de repeticiones que hacemos a nivel muscular. Os recomiendo 3 casos o 3 ejercicios. En primer lugar, trabajar con curl araña. En segundo lugar, trabajar con resistencias variables, es decir, con bandas elásticas. Y en tercer lugar, trabajar con poleas. Os preguntaréis, ¿por qué? Bien, hemos dicho antes que estos ejercicios están directamente vinculados con la potenciación de la parte final del rango de recorrido. ¿Qué implica esto? Que en esa parte final del rango de recorrido es cuando se produce una isquemia muscular, es decir, no hay tanto flujo de sangre o no hay tanto flujo a nivel muscular en este grupo en concreto. Esta isquemia muscular, está directamente vinculada con esta acumulación de estrés metabólico y por tanto es una forma muy sencilla de potenciar este factor que es muy importante. Bien, para potenciar con ejercicios que incidan directamente sobre este daño muscular, elegiremos aquellos en los cuales el principal pico de activación se consiga cuando el bíceps está en estiramiento. Por ejemplo, un curl en banco predicador o un curl en banco Scott. En estos ejercicios que favorecen directamente el daño muscular, elegiremos un rango de repeticiones de entre 6 y 15. Si complementamos todos estos ejercicios y todos estos consejos, realmente tenemos un punto de partida muy interesante para que realmente nos crezcan y hipertrofiemos nuestros bíceps. Es muy posible que muchos de vosotros ahora mismo os estéis preguntando, ¿vale? Pues puede ser bastante interesante hacer una rutina Wader frecuencia 1 y dedicar un día exclusivamente a trabajar los bíceps. Mi respuesta es que no os flipéis. No os flipéis. Es mucho más interesante trabajar con más frecuencia este grupo muscular, pero metiendo mucho menor cantidad de volumen total por cada sesión. Por ejemplo, es más inteligente que elijamos un trabajo de 3 o 4 días a la semana si le queremos dar una prioridad total a los bíceps, y que en cada día únicamente metamos 1 o como máximo 2 ejercicios enfocados a este grupo muscular. Ahora, no vamos a meter ejercicios porque sí, vamos a seleccionar cada uno de los ejercicios que está potenciando cada una de las partes que he ido comentando, porque de esta forma sí haremos un trabajo que es bastante efectivo. Entonces, no soy partidario de que metas todo este volumen en un solo día, y soy mucho más partidario de que lo repartas en días distintos, que además complementarán el trabajo de tracciones, el trabajo de empujes, etc. Bueno, compañeros, pues básicamente esto es todo lo que quería comentar en cuanto al trabajo de bíceps, y estos son los consejos que quería transmitiros. Creo que son consejos muy aplicables, muy útiles y sobre todo basados en ciencia y que realmente nos indican cómo podemos potenciar este grupo muscular. Así que sin más, nos vemos en próximos vídeos y agradecemos un montón vuestra manita arriba. Un fuerte abrazo.